Somos lo que comemos, la medicina es el alimento. Un ser enfermo es fácilmente manipulable. Si no desarrollo mi propia intuición, voy a estar perdido en un mar de información. Claro. Cada vez somos más conscientes de lo importante que es una buena nutrición para nuestra salud. Sin embargo, con tanta información circulando y las famosas fake news, no sabemos ni por dónde empezar ni en qué confiar. Por eso, hoy hemos invitado a Miki, el chef de cocina consciente, quien nos guiará desde los fundamentos básicos para alimentarnos de forma sencilla, saludable y con propósito. Como ya os he comentado, hoy tenemos aquí a Miki, que nos va a comentar cosas súper interesantes y que creo que os van a gustar. Bienvenido. Gracias. Soy Amiki, soy chef en estos momentos y me dedico al tema de la sanación, pues a través del alimento y de los hábitos correctos. Cocinando en eventos principalmente privados y bueno, pues tengo pacientes, digamos que soy un médico de la alimentación, se podría decir. Lo curioso de mi proyecto es que voy al lugar donde se cocina, a tu casa, o a veces la gente me dice, pues ¿cómo más? O voy a comer a casa de mi madre, pues voy a casa de su madre, y ahí miramos pues qué hay en la despensa, porque es súper importante darnos cuenta de que somos lo que comemos y que la medicina es el alimento. Y a raíz de estas palabras que nos ha comentado, vamos a empezar con unas preguntas que a lo mejor os pensáis que no tienen relación, pero vais a ver que todo tiene mucha relación. Primero de todo, ¿de dónde proviene etimológicamente la palabra salud en el castellano, la palabra salud que usamos diariamente? Bien, pues yendo del castellano hacia arriba en origen, vendría de salud, salus, en latín romanizado, latín, olos, griego, y sawel o sarva, que son palabras que ya vienen del sánscrito, de una de las madres de las lenguas. De hecho, se habla del lenguaje indoeuropeo, siendo el sánscrito de donde viene, y de India, donde vienen nuestros números, y un montón de palabras. Y significa literalmente, es curiosa porque la etimología de esta palabra, para entenderla hay que irse a la negación del contrario. Para entender salus o salud, tendríamos que irnos a lo contrario de infirmus, que es donde viene la palabra enfermo, que significa literalmente poco firme. Pero no solo poco firme fisiológicamente, sino sobre todo mentalmente. No tener poder, o sea, ser que se doblega, infirmus literalmente significa que es poco firme, que se doblega, que se deja convencer, que no tiene una idiosincrasia, que no tiene un carácter propio. Físicamente, por supuesto, pues a nivel fisiológico de fuerza o de estabilidad, control, y mentalmente, pues eso, quizás se puede decir que interesa de alguna manera, un ser enfermo es fácilmente manipulable, lo dejaríamos ahí. Lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué significa que tu alimento sea tu medicina? Porque claro, nosotros comemos porque tenemos hambre, pero en verdad comemos porque nuestro cuerpo necesita de esa medicina. Entonces, el alimento debería ser nuestra medicina principal. Esencialmente he estudiado textos hipocráticos de Hipócrates y algunos otros médicos como Avicena, Avicenna y médicos antiguos vitalistas. Hipócrates practicaba una medicina hace 2400 años que se llamaba higienista, vitalista, y bebía íntimamente de India y de culturas orientales. Había un ir y venir, ¿no? un intercambio cultural y, por supuesto, de medicinas. Entonces, él decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y este hecho, que es un hecho porque somos lo que comemos, nuestro ADN se está recomponiendo mediante esta información, él lo extrajo de Ayurveda. Ayurveda es una palabra sánscrita también que significa... Veda es ciencia o conocimiento, y Veda y Ayur, es vida. Ayurveda significa la ciencia de la vida. Y allí en Ayurveda, que es una ciencia holística, como hemos dicho, que engloba pues, todos los aspectos de la vida, dicen, si tu alimentación es mala, la medicina no puede ayudarte. Y hablamos de una medicina ancestral de 4 o 5 mil años, que era todo de hierbas y extractos, tinturas, oleatos, plantas y alimentación. Pero decían, si tu alimentación es mala, la medicina no puede ayudarte. Si tu alimentación es buena, la medicina no es necesaria. De ahí Hipócrates extrajo que tu alimento sea tu medicina, tautológicamente que se repite, que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Y así es, en realidad. De hecho, la palabra restaurante
a la que estamos tan acostumbrados, voy al restaurante, viene literalmente de restaurar, pero de restaurar la salud, de restaurar el físico, de restaurarte incluso mentalmente, ¿vale? Descanso y restauración. Así que, por ejemplo, ir a comer pues mal o comida rápida o aunque estés, ¿vale? Pues no es muy restaurador, que digamos, y bueno, hay que darle un poco un clic a La ese verdad que principio. sí. Y una palabra que me pareció muy interesante, que seguramente muchos no lo conocéis, es la palabra espiritualimento. ¿Eso qué significa? Espiritualimento como tal es un concepto que me vino... Yo medito todos los días, ¿vale? Ujú. Llevo una práctica de introspección diaria importantísima y me vino pues como un torrente de agua informativo para darme cuenta que hacía falta volver, bueno, solo es un input aquí momentáneo, es que el símbolo del caduceo, que es de donde luego se ha extraído la farmacia, la industria farmacéutica, ha extraído su símbolo, que si visualizamos es la vara de Asclepio, que simboliza el cerebro, bulbo raquídeo, columna vertebral, una vara con dos serpientes enroscadas. Sí. Yo creo que todo lo podemos visualizar. Bien, las dos corrientes son la parte femenina masculina, frío caliente, ¿vale? La parte de los equilibrios que ascienden por la columna y al caduceo original, que caduceo es donde viene la palabra caducidad, como el fin mismo de la existencia, el fin mismo de las cosas. Tenía dos alas, si lo miráis por internet podéis encontrar, el caduceo tiene ese símbolo, que es la vara de Asclepio, las dos serpientes enroscadas, que simbolizan las dos energías que fluyen femenina y masculina por todos los seres, y las dos alas, porque decían es un símbolo de Hermes Trimegisto, un griego antiguo, bueno... Los griegos decían, la salud te debe de llevar a Dios. Dios es una palabra que mucha gente os puede rechinar, yo me incluyo, tuve que hacer las paces con esa palabra, etimológicamente viene directamente también del sánscrito. Deva, Deva significa ser de luz, ¿vale? En sánscrito. Devs, D-E-V-S. Los romanos, como pronunciaban la V como una U, Devs, Deus, Deus. Dios, literalmente, pero significa ser de luz, sin dogma, sin parcelamiento, sin miedo, ser de luz. Fíjate que la ciencia moderna, Einstein incluido, y ya bueno, se ha descubierto la descomposición del átomo, al final es luz, somos vacío, todo se compone de luz, la materia densa también, de electrones. La descomposición del átomo, que ya salen pues eso, los gluones, los quarks, las partículas subatómicas, estas tan locas, tan mágicas, ¿no? Cuánticas, que al final nos viene a decir lo mismo la ciencia y la religión, fíjate. De donde viene la palabra divino, devoción, viene todo de ahí, Devs, Deus, ser de luz. Qué fuerte. Sí, Está todo es relacionado. todo íntimamente relacionado, sí. Y algo que seguramente, bueno, si veis sus redes sociales lo vais a ver, volver al origen. ¿Qué es para ti volver al origen? Pues como decía, el espiritualimento fue el nombre que me vino. Quizá es una criba porque ya pone espíritu y nos han intentado estirpar de alguna manera el concepto de que somos almas inmortales, espíritus, habitando provisionalmente una experiencia humana, carnal, pero realmente somos almas. Y así me vino esto de la salud, volver al origen. O sea, que al final es tan sencillo como más que correr y la vorágine que traemos de estrés y de tanto ajetreo social, responsabilidad con la familia. Familia es otra palabra interesante, viene del latín, no es ni griega ni aramea, ni viene del sánscrito. Familia viene de famulus, que literalmente significa agrupación de sirvientes y o esclavos. Ostras. Sí, algo que tenemos tan en valor. Quería decir, la palabra etimología, que no lo he comentado, literalmente significa la cualidad de la verdad de la palabra. Más allá del significado, cualidad de la verdad de la palabra. La palabra ética es de donde viene, del etos griego. Y, por ejemplo, la palabra hereje, que suele sonar bastante mal, ¿verdad? Es una palabra que nos han metido ahí. Hereje, literalmente, viene de eiretikos, griego, que el etikos es el mismo que el de ética. Eiretikos, hereje, significa literalmente, fíjate, nos suena mal, familia nos suena bien, ¿no? A todos. Y significa asociación de sirvientes o esclavos. Y hereje, para que veas cómo la programación neurolingüística y la educación es literalmente el que es libre de pensar, el que es libre de elegir. Ahí lo dejo porque creo que es importante. Y la salud, volver al origen,
significa para mí literalmente que hemos de dar un poco un paso atrás o sentarnos, respirar, meditar. Para los griegos, las dos serpientes estas enroscadas, que son las serpientes salen en la Biblia, salen un montón de tradiciones antiguas, la serpiente emplumada, van en todas las tradiciones, está simbolizando un ser súper sagrado, en realidad profundo y astuto también a la vez. Las alas lo que representan es que abajo los chakras inferiores, chakra significa vórtice energético, ¿vale? Es una palabra sánscrita. Las dos serpientes son serpientes hasta que llegan al corazón, que es de donde salen las alas. Una vez que son capaces de pasar el muro del corazón, ¿qué sería una serpiente con alas o emplumada? Un dragón. Se transforma en el dragón. Por eso los griegos decían, la salud te debe de llevar a Dios, y no es más que a tu ser de luz. Respetaban y veneraban a las serpientes porque saben que es un animal que vive dentro de la tierra y fuera de ella. Necesita de ir dentro de la tierra. Humano, ser humano es una palabra preciosa porque viene literalmente, significa ser de la tierra. Humano, humus y humildad tienen la misma raíz etimológica. Si somos tierra, la capa más fértil de la tierra, los griegos hacían ese símil de ir hacia adentro de la tierra, ir hacia tu interior introspectivamente y luego salir, ejecutar lo que tengas que hacer de la mejor manera por el mayor bien por y para todos y luego volver adentro. Por eso la serpiente simboliza ese animal que va hacia adentro o esa inteligencia que va hacia adentro y luego sale, pero luego vuelve hacia adentro. Es como un movimiento. No olvidemos que introspección comparte la raíz etimológica con inteligencia, con intuición, con intelecto, ¿vale? E introspección, o sea, es algo que viene muy de dentro. De dentro. Sí. De hecho, en la antigua Grecia se educaba, esto será otro capítulo, porque si no nos alargaremos, en el trivium y el quadrivium, las artes liberales tradicionales que los griegos daban a su nobleza, a los nobles griegos. A los esclavos le daban otro modelo educativo, que es el que hemos recibido de hecho, que eso es otro capítulo. Pero sí, se educaban para ser libres. Y eran muy conscientes de que la meditación es tan importante porque es la única manera de desarrollar el intelecto. Y educar, que es una palabra que a todos nos suena, pero que poco sabemos la etimología, viene de educere, del latín, que luego se va al griego, se va al sánscrito, por supuesto. Pero educere, en una de sus mayores significaciones, literalmente, es revelar. Revelar lo que tienes dentro. O sea, yo te puedo acompañar y darte unas pautas para que tú desarrolles tu potencial. No llenarte de conceptos como se ha hecho más en Occidente, que es llenarnos demasiado de conceptos y no desarrollar la intuición, que es lo que realmente me va a hacer discernir entre qué es verdad y qué no lo es. Porque si no, vivo en un mundo con muchísima información, hablaremos de la alimentación y toda la información que hay, y cómo yo, si no desarrollo mi propia intuición, mi empoderamiento y mi soberanía, voy a estar perdido en un mar de información. Claro, que es bueno hoy, mañana, es no, es como... No, estamos perdidos. Sí. Pues como habéis oído a Miki, tenemos muchos capítulos pendientes porque tenemos que hablar de tantas cosas. Queríamos empezar con la raíz, pero vamos a hablar de cómo estamos sobrealimentados y a la vez estamos desnutridos, cómo es posible tener tanta información y no tener ni idea, porque no tenemos ni idea. Creemos que sabemos muchas cosas y posiblemente estemos siguiendo muchísimas fake news. Entonces, vamos a terminar este capítulo con nuestra pregunta clave, pero como he comentado, tenemos un montón de capítulos pendientes porque sé que este es un tema que interesa muchísimo. Pero a Miki, ¿cuál ha sido el momento con más alma de tu trayectoria laboral, profesional? Cuéntanos alguna anécdota así. Realmente, y si este se va a repetir en más podcasts, te podría decir que aquí y ahora, estar contigo, con tu presencia, en un medio de comunicación potente y poder dar este mensaje, realmente para mí es un honor. Que nos escuchen, que sepan escuchen sobre el tema, que es fundamental, es súper importante. Y es eso, es que estamos perdidos en un mar de información, de fake news, que no sabemos por dónde tirar, no sabemos a quién seguir. Y bueno, eso es un problema muy importante. A mis pacientes le abogo, esto es totalmente anticapitalista, se podría decir, en la mentalidad de que muchos terapeutas, médicos, etcétera, el sistema en general de comercio,
tiende, de hecho la palabra comer viene de ahí también. Hago mucha diferenciación entre comer, nutrirse y alimentarse. 3 palabras que parecen sí, iguales, pero no no, son no. para nada, lo hablaremos en otro capítulo. En empoderarles. Yo no aguanto a un paciente mío normalmente más de un mes. Sí que le doy un soporte. O sea, esto que te digo que voy a tu casa, miro no solamente lo que comes por la boca, o sea, lo que tienes en nevera, congelador y despensa, o si comes fuera, me tienes que hacer una lista, obviamente, de lo que comes normalmente en una semana, ¿vale? También la cosmética. ¿Qué cosmética utilizamos? ¿Qué jabón estoy utilizando? ¿Qué protección solar? Porque en realidad si son con derivados del petróleo o de síntesis química, todo lo que te pones en la piel a los 10 minutos está en la sangre, está siendo filtrado por la sangre, pasando por nuestro hígado y por todos los órganos finalmente. Entonces es muy, muy, muy importante ser conscientes de esto y que nos nutre en Ayurveda, esta ciencia de la vida que comentaba, tanto como todas las medicinas. Me gusta hablar de medicina ancestral, no alternativa. Alternativa es un concepto que nos han metido desde los años 50, 60 y se terminó de reventar en los 70, pero no es alternativo, es lo que acompaña a la humanidad en todos los lugares de la Tierra, ancestral y milenariamente. En Ayurveda se dice, no te pongas nada en la piel que no puedas ingerir, porque finalmente acaba en tu interior. Entonces es súper importante. Y lo que te decía es que abogo por la soberanía y el empoderamiento para que tú sepas lo que puedes o no comer. No estés dependiendo de dietas, porque finalmente todos sabemos que la dieta no funciona, pero sí que nos hace falta una reeducación. Hablamos de educación, de revelarlo de dentro, ¿te acuerdas la palabra sí. educere? Pues una reeducación para empoderarme y ser consciente de dónde tengo que elegir los alimentos, que puntualmente me voy de viaje, salgo a comer, a cenar, no hay problema. Si luego tu base está bien estable, vas a ser un ser saludable, fuerte, sólido. No hemos dicho, pero la palabra salud también viene de sólido, de estable, de soldar, de algo firme, ¿no? Infirmus es enfermo, un poco firme, pues firme. Algo que nadie te va... Si tú estás firme y segura, que te va... Puedes escuchar, por supuesto, yo con mis colegas tengo bioquímicos, amigos médicos de todos los ámbitos, digamos, chefs también en el tema saludable. Yo estoy súper abierto y siempre escucho, pero luego tengo muy claro, por lo menos lo que me funciona a mí, que tengo claro, y luego eso lo es que lo funciona, importante, lo que te funciona a ti. Eso es. A un general también se pueden dar pautas generales, pero sí. No hay venenos, hay dosis. De hecho, o sea, Exacto. Lo que a una persona le salva la vida en un momento, a otro lo puede matar. Es tal cual. Entonces es muy importante empezar a despertar esa intuición y esa escucha interna. ¿Esto me sienta bien o no? Claro, pero hace falta un proceso introspectivo, como hemos dicho. Pues bueno, muchas gracias por esta introducción. Como hemos dicho, tenemos un montón de capítulos pendientes porque es un tema que sé que va a interesar, que hay que tratarlo porque es muy importante y tenemos muchos temas pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias.